¿Miles de milagros más? ¿Ángeles caminando entre nosotros? ¿O hasta una guerra celestial en nuestras tierras? ¿Qué pasaría si el sacrificio de Jesús nunca hubiera ocurrido? La crucifixión de Jesús de Nazaret es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad. La imagen de un hombre condenado a morir en una cruz, considerado por sus seguidores como el Hijo de Dios, marcó no solo el destino del cristianismo, sino el rumbo de la humanidad en los siglos siguientes. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? Y si, en lugar de ser rechazado por los líderes religiosos y políticos de la época, hubiera sido aceptado como rey? Imagina un mundo en el que Jesús no es condenado, sino que gobierna como el líder esperado por los judíos, cumpliendo la profecía de un Mesías terrenal. ¿Cómo cambiaría el cristianismo? ¿Qué nuevas dinámicas surgirían entre las religiones, los imperios y las culturas del mundo antiguo? Esto es, efecto ucronía. Y esto hubiera pasado si Jesús nunca habría sido crucificado. Más allá de su influencia en el mundo religioso y espiritual, la figura poderosa en el mundo de Jesús como hombre es innegable. Entonces veamos y analicemos los 3 escenarios posibles de esta situación. Pero antes, no te olvides de suscribirte para seguir viendo historias ucrónicas. Ahora sí, armemos un escenario A, con un Jesús como el Mesías terrenal, básicamente el reino de Dios en la tierra. En este primer escenario, Jesús es aceptado por los líderes judíos y las autoridades romanas, y se convierte en el rey esperado por los israelitas. En lugar de ser condenado, Jesús es reconocido como el líder mesiánico que restaurará el reino de Israel. La profecía que lo vinculaba con la llegada de un rey terrenal se cumple. Con su ascensión al poder, Jesús podría haber reformado la sociedad judía de la época, impulsando un renacimiento del judaísmo, pero esta vez con un enfoque universalista. A pesar de eso, el cristianismo, como lo conocemos, nunca se desarrollaría. Aunque te sorprenda, es la realidad. En cambio, el judaísmo se expandiría rápidamente, alcanzando nuevos territorios bajo el liderazgo de un Cristo convertido en rey. Su mensaje de amor, paz y fraternidad tomaría un cariz político, no solo espiritual. Jerusalén sería el centro del mundo, el reino de Dios en la tierra. Las estructuras religiosas y políticas se fusionarían, y los imperios vecinos, como Roma, tendrían que adaptarse a un nuevo equilibrio de poder. ¿Te imaginas las implicaciones que tendría esto para el Imperio Romano? ¿Cómo se alinearían las naciones frente a un liderazgo mesiánico? El cristianismo en este escenario sería menos una religión universal y más un movimiento profundamente vinculado a la política y la identidad judía. Tal vez incluso el cristianismo no existiría como tal, ya que el judaísmo habría absorbido la figura de Jesús consolidando una religión mundial centrada en el monoteísmo. ¿Cómo ves un mundo así? ¡Qué loco pensarlo! Bien, ahora pasemos a un escenario B, donde se da una expansión pacífica del cristianismo, sin persecuciones a nadie perteneciente al movimiento. En este segundo escenario, comencemos reconociendo a Jesús como el Mesías, pero su enfoque permanece pacífico y reformista, similar al de su enseñanza original. Sin la necesidad de un sacrificio redentor a través de la crucifixión, su mensaje de amor y perdón sigue siendo la piedra angular del cristianismo, pero en lugar de ser una religión de sufrimiento, se convierte en un movimiento de paz universal. En este mundo alternativo, el cristianismo se expande de manera más gradual pero sin la persecución feroz que sufrió en los primeros siglos de la era cristiana. Sin la crucifixión, no habría sido necesario el martirio de los apóstoles, y el cristianismo podría haberse establecido con mayor rapidez y aceptación dentro del Imperio Romano, incluso antes de la conversión de Constantino. Este cristianismo pacífico podría haber influido en las instituciones romanas de manera más directa, y tal vez la conversión de Roma al cristianismo habría sucedido de manera menos conflictiva, sin la necesidad de conciliarlo con las estructuras imperiales existentes.
La doctrina de amor y unidad podría haber sido un factor clave para promover un imperio más armonioso. De hecho, si vamos a analizar más en profundidad, el cristianismo podría haberse fusionado con el helenismo y otras filosofías contemporáneas, desarrollando un sistema de creencias sin la fuerte oposición que surgió en la historia real. La enseñanza de Jesús, en lugar de ser vista como una amenaza, podría haber sido aceptada como un complemento a la sabiduría grecorromana, impulsando avances en ética, filosofía y políticas sociales. El cristianismo en este escenario no solo es una religión, sino un movimiento cultural global, uno que hasta se podría enseñar como parte de materias históricas en las escuelas, con bibliografía obligatoria. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Por último, imaginemos un escenario C, un hipotético mundo sin crucifixión, pero con bastantes conflictos con Roma. Veamos, en este escenario Jesús es aceptado inicialmente como rey, pero su reinado no es tan pacífico como se podría esperar. La idea de un Mesías político que desee restaurar el reino de Israel podría haber provocado tensiones con el Imperio Romano, que veía en Jesús una amenaza a su autoridad. A pesar de la aceptación inicial, la relación entre Roma y Jesús podría haberse tornado conflictiva. Imagina que el imperio más poderoso de la época iba a dejar crecer a un líder externo así como así. Definitivamente no. En este escenario, el cristianismo surge como un movimiento más radical, que lucha por mantener su identidad política frente a un imperio romano que intenta suprimirlo. Quizás en lugar de la crucifixión, Jesús haya sido desterrado o encarcelado, pero sus seguidores, inspirados por su mensaje, continúan difundiendo su doctrina. Aunque la figura de Jesús como Mesías se mantendría en pie, el cristianismo se convertiría en una religión que lucha por su supervivencia frente al poder romano. Las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos bajo el Imperio Romano podrían haberse producido en un contexto distinto, y la expansión del cristianismo en este escenario habría sido más difícil y tardía, pero igualmente imparable. Este mundo sería una mezcla de la lucha por la libertad espiritual con el dominio de un imperio romano que no podría contener el empuje de una fe transformadora. El cristianismo en este escenario se transformaría en un símbolo de resistencia, luchando no solo contra el poder político, sino también contra la división interna de su propia identidad. Capaz, en un caso extremo, hoy en día sería un movimiento religioso con una historia de lucha real, mucha sangre derramada y miles de conflictos contra un sistema tan poderoso como el romano. En definitiva, en cada uno de estos escenarios, el futuro del cristianismo toma un giro radicalmente diferente. Si bien el movimiento y la religión hubieran podido desarrollarse de una manera más pacífica, llamémosle, la figura de la crucifixión es un símbolo icónico para los cristianos. Entonces, ¿realmente habría existido el cristianismo si Jesús no hubiera estado nunca en esa cruz? Lo que es claro es que, sin la crucifixión, el cristianismo no solo habría cambiado, sino que el impacto de la figura de Jesús sobre el mundo sería completamente diferente. ¿Qué opinas? ¿Cuál de estos escenarios te parece el más coherente? ¿Cómo crees que el cristianismo habría influido en la historia si Jesús no hubiera sido crucificado? Te queremos leer en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para ver más de Efecto Ucronía. Nos vemos, amigos.